Bueno, yo soy Milviana Swack de la Asociación AFEDES de Guatemala. Somos una organización de mujeres indígenas que luchamos cada día por nuestros derechos y a conseguir una vida plena, libre de todo tipo de opresión y violencia. Estamos muy de la mano de nuestro arraigo, que es nuestra identidad maya cachiquel. Y en ese sentido, nuestras aspiraciones en la vida tienen que ver con esa visión de mundo que ha construido este pueblo maya. En ese sentido, es que si nos vamos a lo más esencial para vivir de cualquier ser humano en el mundo, es el derecho a la alimentación. O sea, alimentarse es una necesidad básica. Consideramos que el elemento de la capacidad de producir nuestros propios alimentos es fundamental para ir consiguiendo esa autonomía y autodeterminación que queremos como pueblos. ¿Cuál es el elemento más importante que nos motiva a luchar? Y es la vida. La vida no solo del ser humano, sino la vida de todo lo que existe. Por ello es tan importante que proyectos que nos llevan a la soberanía alimentaria tengan que ser desarrollados de una manera armoniosa con todos los elementos, es decir, cuidar el agua, cuidar que no se contamine el aire, cuidar el ecosistema. Por ello es muy importante para nosotras desarrollar diversas técnicas ancestrales que, bueno, se conoce como agroecología ahora, ¿verdad? Nombrándolos, pero que son prácticas que los pueblos han mantenido de generación en generación y que en este momento están siendo también una respuesta a la crisis climática que estamos viviendo. A partir de los años 80 se empezó a cambiar la práctica de la agricultura de subsistencia, dice el Ministerio de Agricultura, pero se quitó la milpa, donde hay diversas especies y se garantizaba la comida para las familias, y se comenzó a trabajar más desde el monocultivo de hortalizas que son para la exportación. Nosotras pretendemos es retomar ese sistema de vida ancestral y en el marco de la producción de alimentos aplicar técnicas agroecológicas que nos permitan generar comida en las casas a partir de los huertos familiares y el cultivo de granos básicos en sistema milpa. Pues el acceso a tierras que son problemas mayores y si no hay tierra no tenemos dónde producir alimentos, ¿verdad? Y eso es crucial. Por otro lado, el acceso al agua cada vez es más escaso y es un problema no solo de las comunidades, sino que es un problema del mundo. Por otro lado, también es muy importante que el mismo Estado tome nota de que los pueblos indígenas, las mujeres, estamos desarrollando la producción de alimentos como una acción de resistencia. También las políticas del Estado deben replantearse para dar una respuesta a ese trabajo incansable que las mujeres estamos haciendo. Necesitamos seguir fortaleciendo un movimiento más global que proteja las semillas, porque la alimentación no solo nos compete a las mujeres y a las mujeres indígenas. Todo mundo come, todo ser humano se alimenta. Y los alimentos no salen de otro lugar que la tierra, que el suelo. Tenemos un solo planeta que necesitamos cuidar entre todos. Y cada práctica, por muy mínima que sea, es muy valiosa para hacer que duremos un poco más de tiempo o nos acabemos con todo o con lo poco que nos queda.